Muy bien, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Correcto? Bien, Buenas voy a tardes, empezar. doctor. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo está? tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Robert. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio tomando asistencia, por favor. Les pido que estemos atentos al llamado de la asistencia. A ver, un momentito. Ok. Aponte. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bedoya. Benítez. Buenas noches, docente. Presente. Buenas noches, gracias. Calle. Doctor, buenas noches, compañeros. Presente. Buenas noches, gracias. Carrillo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Caicho. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. Chacón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Córdoba. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Coronel. ¿Está? De la Cruz, Gerald. De la Cruz, Zuleika. Díaz, José. Díaz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Díaz, Luz. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. García. Guevara. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, gracias. Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, gracias. Huamán. Presente, profesor. Gracias. Juan Caruna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. La Torre. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Luna. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Mamani. Mamani Helber, ¿no está? Mamani Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Marín. Medrano. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Presente. noches, gracias. Buenas noches. Mendoza. Mendoza Cardis. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Mendoza Diego. Molina. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, gracias. Moriano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nina. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Novoa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Núñez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Palacios. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, gracias. Paredes. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Paucar. Pérez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Picón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Portocarrero. Renchifo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Retes. Presente. Gracias. Rodríguez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rondón. Ropa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rosales. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Salazar. Taca.
Presente, doctor. Darle Itaca, disculpe. Ok, gracias. Taipe. Docente, muy buenas noches, compañero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tineo. Tokunaga. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Valladolid. Valverde. Buenas noches, profesor presente. Gracias. Milla. Buenas noches, docente presente. Buenas noches, gracias. Velázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Velasco. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Villarreal. ¿Está? Ya. ¿Alguien que no haya pasado lista? Mamá Nicuba, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. A ver. Manicuba, ok. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Todos los demás han pasado. Ya. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Les puse un mensajito con el link porque nos llegó un correo a todos los docentes de la clase de hoy diciéndonos que compartamos el link de la sesión. No sé si han tenido problemas para acceder, pero yo igual vi cuando me conecté que varios ingresaron. Entonces, me parece que ha sido de repente con algunos otros docentes, pero con ustedes me parece que han podido acceder, ¿no? Al link que está en el UTP más class, ¿verdad? Sin problema, Sí, ¿no es todo cierto? normal, doctor. Sí, profesor, se ha ingresado Sí, tranquilo, profesor, profesor, sin todo problema. Excelente, excelente. Muy bien, gracias, gracias por esas respuestas. Efectivamente, bueno, no sé, igual nos llegó el mensaje, por eso se lo repliqué en el grupo. Ya, muy bien. Entonces, damos inicio a nuestra clase de hoy. Aquí justo tengo ya lista, preparada la diapositiva. Un momentito, un momentito. Ok, ok. A ver. ¿Listo? Ahí está. Compartir. Muy bien. Nuestra sesión número 21. Por si acaso ya subí todo el material, está al día. Solamente me falta esta sesión. Hoy día terminando la subo, pero ya tienen todo en el UTP más class para que puedan estudiar. Incluso está la clase extra que hicimos por recuperación del 8 de octubre. También está cargada ya la de vacancia. ¿Ya? Así que bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con este tema que tiene que ver con la creación, extinción del Estado, que es lo que hemos visto justamente la clase pasada. Hoy día vamos a hablar de algunos otros aspectos propios del Estado, aquellos que tienen que ver con fines, deberes del Estado, ¿no? Que es una cuestión importantísima. Yo los invito a revisar los artículos 44, 46 y algunos otros de la Constitución que vamos a señalar, pero básicamente fines y deberes del Estado. ¿Ya? Perfecto. Antes de iniciar, y como parte de nuestro modelo de aprendizaje, los invito a reflexionar sobre esto. Voy a pedir, por favor, dos intervenciones para aquellos quienes deseen participar. Esto es parte de nuestra motivación. De antemano ya les doy la bienvenida a esta nueva semana, la semana número 11. Imagínense, miren cómo pasa el tiempo. Ya estamos en la semana 11 de 17, 18 semanas, si no me equivoco. Así que no se olviden, por favor, de ir repasando, estudiando para lo que va a ser su siguiente evaluación. Ya, eso ténganlo presente. Y en este punto, darles la bienvenida y trasladarles este interrogante. A ver, ¿quién desearía decirme qué creen que pasaría si, por un solo día, nadie en el país obedeciera ninguna norma? A ver, ya tengo una mano levantada, a quien agradezco de antemano, Carmen, y luego Yandri. Y así avanzamos. Ojo, los demás que deseen participar para las siguientes etapas, les pido por favor también demostrar su entusiasmo, seguir participando. Por lo pronto, me quedo con estas dos intervenciones para este momento de motivación. Empezamos con Carmen. Adelante, Carmen, te escuchamos. Bueno, doctor, ¿qué pasaría, no? Si por un solo día nadie en el país obedeciera ninguna norma. Bueno, Ujú. reinaría el caos y la inseguridad, ¿no? Porque las normas son las que permiten que la convivencia sea posible.
pues estas establecen límites y derechos y deberes para todos, ¿no? Por ejemplo, si nadie respetara las normas de tránsito, ¿no? Habría Ujú. accidentes por todas partes. Si nadie obedecería las leyes penales, podrían cometerse delitos sin castigo, ¿no? Correcto, correcto. Bien, muchísimas gracias, Carmen. Efectivamente, ¿no? Si no hubiesen normas, imagínense lo caótico que sería. Yo siempre resalto, por ejemplo, de lo último que hemos visto, ¿ah? Nada más el proceso de sucesión presidencial, lo que ha ocurrido con Dina Boluarte. Llegar a ese punto de cambiar tan rápidamente de presidente, ¿no? Sin que se ponga en riesgo la estabilidad, sin que haya habido una crisis social, ¿no? Porque han visto ustedes que todo se ha hecho en el marco de lo que establece Constitución y justamente la existencia de esa normativa es lo que nos ha permitido una transición pacífica, tranquila, legítima, porque en realidad la población, pues, en ese sentido, más allá de la desaprobación de la expresidenta Dina Boluarte, pero el haber hecho un cambio tan rápido, ¿no? No ha generado mayor impacto, ¿no? Me refiero, obviamente, sí genera un gran impacto, pero a lo que me refiero es que hemos podido, digamos, vivir ese tránsito de un régimen o de una presidencia a otra sin mayor dificultad. Entonces, bueno, vean ustedes la existencia de leyes, ¿no? A ver, escuchamos ahora a Yandri. Adelante, Yandri, ¿qué opinas tú? Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, como señalaba mi compañera, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si nadie en el país obedeciera ninguna norma? Bueno, esto se desataría en un caos terrible que se traduciría en todo caso en un respeto, entre comillas, de la libertad absoluta de un Estado, pues, sin estructura, una anarquía total, ¿no? Entonces, Ujú. esto definitivamente pues acabaría en lo que señala un desorden y caos, ¿no? Un estado en situación de inseguridad y de desorden total. Eso es todo, doctor. Bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Volveríamos quizás a la época del lejano oeste, si ustedes han visto las películas donde las dudas, disputas, controversias se resuelven a punta de disparos, ¿no? Quizás andaríamos resguardados en nuestras casas, viviendas, em, que les digo, pues de repente armándonos, ¿no? Para poder defendernos nosotros mismos y sería pues una sociedad de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Básicamente llegaríamos a ese punto si es que no existiesen leyes. Claro, acá dice solo por un día. Si en realidad por ese único día podrían pasar mil cosas, ¿no? Mil cosas, imagínense, ¿no? La normativa penal, como decía su compañera, o sea, es decir, las normas son un tejido vivo que actualmente están vigentes y que se están aplicando, se están activando. Actualmente, a la fecha, estamos en el marco de normas, porque sabemos que si en este momento sufriésemos alguna circunstancia delincuencial, no lo sé, pues Dios no quiera, obviamente, pero ¿qué pasa si en algún punto ustedes en estas horas sufriesen de algún atentado o algún robo, algún ataque de algún delincuente? Imagínense, inmediatamente tendrían que activar la normativa, ¿no? Es decir, empezar a desplegar lo que la norma establece, que es desde la denuncia hasta el acceso a la justicia, el acceso a la fuerza pública, ¿no? En caso, por ejemplo, se requiere de apoyo, digamos, de una respuesta inmediata de parte del Estado frente a a ese hecho delictuoso, delictivo. Es decir, eso es lo que al día de hoy convive con nosotros. Es decir, estamos básicamente inmersos en procesos legales, en momentos legales en cada etapa del día, en cada minuto del día, ¿no? Y se los dije, yo incluso a veces no nos damos cuenta, pero todo lo que hacemos tiene que ver con leyes, normas. Nada más tomar un taxi, comprar una gaseosa, una golosina, eso es un contrato. Nosotros no nos damos cuenta porque evidentemente no firmamos nada, no es que sacamos una hoja, un papel y hacemos un mini contrato y listo, ¿no? Para todo eso, sino que existe lo que se llama contratos verbales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso funciona porque hay un marco normativo vivo, ¿no? Que está actualmente aplicándose y que nos permite tener una especie de manto de protección, ¿no? Invisible, para que cualquier cuestión que surja, vulneratoria de derechos, se active. Entonces, saludo sus intervenciones porque han dado en el clavo. Yo creo que
Con esto caemos en cuenta de la importancia de estas normas que rigen nuestro quehacer diario al día de hoy, ¿no? Entonces, hay que entenderlos de esa perspectiva. Como digo, a veces no nos percatamos porque esto es parte de nuestro quehacer diario, pero a cada instante estamos interactuando con normas, ¿no? Lo que decía su compañera, por ejemplo, las normas de seguridad vial. Eso creo que ni bien salimos a la calle nos percatamos, ¿no es cierto? Que hay una serie de reglas que hay que cumplir, para eso están los semáforos, para eso están las líneas peatonales, es decir, nuestro derecho a la libertad de tránsito está siendo regulado, morigerado frente a lo que podría ser de repente una cuestión o una actividad eh, caótica, ¿no? Porque imagínense si cada uno transitase por donde quiera, ¿no? Entonces sería realmente terrible. Por eso es que al día de hoy tenemos una normativa vial y tenemos esto que es básicamente algo que tiene que ver con el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes, me ha gustado sus intervenciones, muchísimas gracias por ello. Efectivamente, ¿no? Aunque al día de hoy vemos que hay muchas normas que no se cumplen, ¿ah? Y la delincuencia sigue incrementándose. Así que creo que el ejercicio ha sido productivo, ¿no? A ver, avanzamos entonces dentro de nuestro modelo UTP y pasamos a hablar del logro específico de aprendizaje. ¿Qué nos dice nuestro logro específico de aprendizaje de hoy? Al finalizar la sesión, el estudiante conoce cuál es la esencia y la noción del Estado, así como sus fines y deberes, a partir de la teoría del Estado, y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de participación respecto de un caso concreto. Ya eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a la siguiente etapa de nuestro modelo de aprendizaje UTP, el momento de las dudas de la clase anterior. 2 intervenciones, por favor, como máximo, para poderme responder. ¿Cómo se crean los estados y cómo se extinguen los estados? Hemos visto eso la clase pasada, ¿no? A ver, ¿quién tiene por ahí de repente a la mano sus apuntes? ¿O quién tiene una noción? Ya no pido nada técnico, nada elaborado, simplemente una noción de la creación de los estados y la extinción de los estados. A ver, ¿quién se anima? Una intervención como mínimo, 2 como máximo. Nadie desea participar o llamamos, no sé, de repente podemos llamar, ¿no? A ver, llamaré en todo caso. Em, Cardis, ¿estás por ahí? Cardis Mendoza, ¿no está? A ver, vamos a ver otra estudiante u otro estudiante. Darley Taka, Darley, ¿estás ahí? Sí, doctor, estoy conduciendo en el camino aquí. Dígame, doctor. Ya, a ver, Estoy con la bueno, señal un poco. entiendo, entiendo. De tus ideas, de tu propia perspectiva, ¿cómo se crean los estados o cómo se extinguen? Lo vimos la clase pasada, no sé si recuerdas. A ver, ¿qué noción tienes al respecto? Mm, Creación de eh, estados, extinción de estados. sí, doctor, desde mi punto de vista sería de que para una creación de un estado lo que primero se necesita es empieza con la independencia, ¿no? Como se creó. Ok, Eh, como también podemos ver, la independencia del Perú generó un estado bajo ujú, un territorio, ya, ¿no? Entonces, también sería, doctor, de que parte del Estado es la creación de una constitución también. correcto. Entonces, doctor, ¿sí me escucha, doctor? Que Sí, estoy sí, te viajando. escucho, te escuchamos. Sí, sí, adelante, adelante, Darley. Ya, doctor. Entonces, vendría a decir que la creación del Estado empieza con la independencia Ya, y luego con el territorio y luego con la creación de nuestra constitución. ok, ok, muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? Son alcances con relación a la creación de los estados, ¿no? Interesante, ¿no? Esta parte de la independencia, por ejemplo, sí hablamos de eso, ¿se acuerdan, no? Hablamos del proceso de independencia, la creación incluso de la república. A ver, tengo manos levantadas o participaciones. Rosa, te escuchamos, Rosa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Parte del trabajo que hemos tenido de la semana pasada Ujú, también tenía estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, correcto, con algunos ejemplos teníamos que la creación de los estados podían ser por fusión o unificación, correcto. colonización,
independencia o una secesión. Asimismo, la extinción de los estados se podrían dar por una fusión, Ya, ¿no? Nos ponían de ejemplo a Alemania, ¿no? En este caso, los tiempos, lo que pasó en los 1990, correcto. por disolución, ¿no? Yugoslavia, Checoslovaquia, por anexión. Ahí tenemos a Texas en los Estados Unidos y también por la desaparición, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Correcto, correcto. Bien, muchísimas gracias, Rosa. Excelentes alcances. Efectivamente, eso habíamos tocado la clase pasada. Y bueno, básicamente lo destacable aquí es este proceso de evolución, ¿no? Los estados se han venido extinguiendo, ¿no? Algunos otros se han venido creando y en esa perspectiva hemos estado. Es una dinámica que se produce recientemente incluso a propósito de crisis, guerras, circunstancias que han dinamizado estos procesos de extinción, creación de los estados, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más quería participar. Nadie, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí agotamos nuestro momento de dudas de la clase anterior. Pasamos a la siguiente etapa, los conocimientos previos de lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, bueno, para conocimientos previos, ojo, aquí se me pasó, pero vamos a reformular, permítanme. ¿Cuáles son los fines del Estado? ¿Y cuáles son los deberes del Estado? A ver, ¿quién podría contestarme estas interrogantes? Van a disculpar, pero esa parte no se editó. Ya. Fines del Estado, deberes del Estado. A ver, Yolanda, te escuchamos, Yolanda, adelante. Sí, buenas noches, docente. Disculpe, estaba con la mano. Buenas Bueno, creo noches, que Yolanda. los fines más importantes o quizás los más conocidos son que el Estado busque el bienestar común, ¿no? De todas las personas, que todos tengan las mismas oportunidades, el acceso a los servicios básicos. También Correcto. resguarda los derechos de los ciudadanos, de las personas, ¿no? Busca garantizar la justicia, la igualdad ante la ley. Bueno, también tiene la seguridad, ¿no? La seguridad tanto interna como externa, ¿no? Y bueno, creo que uno de los más importantes y fundamentales es buscar la paz social, ¿no? Que es bueno, de la mano de los abogados que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que, y la soberanía nacional, ¿no? Creo que esas es las funciones que tiene el Estado. Correcto, muy bien, muy bien. Interesantes aportes, alcances. Excelente, Yolanda, gracias. Y tengo una mano levantada de José. A ver, José, te escuchamos también a ti. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Dentro de los fines del Estado, como ya bien dijo la colega, tenemos entre los principales garantizar el bien común, mantener la seguridad y el orden público, que no haya Ujú. pues, crímenes, violencia, proteger los derechos y libertades fundamentales, como es la vida, la libertad, la igualdad, promover la justicia social, fomentar el desarrollo económico y también que sea sostenible. Tenemos otro punto, preservar la soberanía e identidad nacional. Y considero que uno de los más importantes es que la sociedad tenga y la ciudadanía lo que son las necesidades básicas que son insatisfechas, como es el agua, luz, vivienda, educación, salud. Dentro de los Correcto. deberes del Estado, cumplir y hacer cumplir la ley, proveer de servicios públicos, lo que es el agua, la luz, la educación, la protección a la población y también administrar los recursos públicos con transparencia, dentro de los principales, doctor. Excelente, excelente, José. Muchísimas gracias por ese alcance también, efectivamente, ¿no? Y nos vamos adelantando un poquito a lo que vamos a ver el día de hoy, pero está perfecto, ¿no? Esa idea que tienes, efectivamente, y una de las cuestiones que tiene que ver también con los servicios, ¿no? Y los derechos fundamentales, porque el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Son derechos que no están plenamente garantizados a nivel nacional. Sabemos que hay zonas rurales, que hay zonas de difícil acceso donde el Estado todavía no ha llegado. Y lamentamos decirlo porque en realidad pues se supone que el Estado tendría que cubrir todas las carencias y tendría que cumplir su finalidad como tal, ¿no? Dotar de estos mecanismos, herramientas, para que básicamente pues se materialicen los derechos fundamentales que están señalados en Constitución, ¿no?
Perfecto, con esta etapa, digamos, de conocimientos previos, con estos alcances de conocimientos previos, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la de utilidad, ¿ya? Para estos efectos les he traído un videíto corto de lo que está ocurriendo al día de hoy, y luego vamos a evacuar unas interrogantes con relación a la utilidad, ¿ya? Permítanme un momento, por favor. A ver, un momentito. Vamos a cargar el video. Ok, listo, vamos a ver. Se trató de... Ahí está, vamos. Atentos, atentas, por favor. Ahí va. Se trató del primer reporte del Consejo de Ministros liderado por José Gerí. El tema central fue la inseguridad. Así, el jefe de gabinete lanzó la primera propuesta del Nobel Consejo de Ministros. En las próximas horas se va a proceder a la declaratoria de emergencia de Lima. Ernesto Álvarez explicó que se mantendrán en sesión permanente, escuchando propuestas para buscar seguridad en Lima. Por lo pronto, esto dijo el Premier sobre la posibilidad de aplicar el toque de queda en Lima metropolitana. No se ha contemplado como una medida el toque de queda, no la descarto, pero tendría que demostrarse a cargo del técnico que la proponga cuál es su efectividad real. Otro de los temas abordados fue el desenlace de la marcha del miércoles 15 con un joven manifestante fallecido por el disparo que realizó un policía. Casi acerca a la medianoche es que se produce el lamentable homicidio de una persona que había venido a protestar, a manifestarse, pero que fue muerta de un balazo. El titular del Interior precisó que ningún policía debió estar armado. Aquí, cuando las disposiciones se dan y hay un planeamiento, se tienen que cumplir. Los ministros de Justicia y de Salud ofrecieron mayores detalles de lo ocurrido la noche del miércoles y el saldo de esos enfrentamientos. En el Consejo de Ministros se ha aprobado, en ese sentido, la emisión de una resolución ministerial que crea un grupo de trabajo multisectorial que se encargara de una propuesta de decreto de urgencia para brindar un apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos. Hemos tenido 34 pacientes civiles que fueron atendidos en nuestros diferentes hospitales. Fueron dados de alta 32 de los 34. Solamente 2 pacientes están actualmente internados que fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. En las próximas horas se conocerá desde cuándo y en qué condiciones será el estado de emergencia en Lima metropolitana, impuesto por la gestión Gerí. Ahí está, muy bien. Hemos visto este clip cortísimo de lo que ha sido recientemente, eso es hace 2 días, si no me equivoco, ¿no? Estas declaraciones de nuestro premier, justamente hablando de estas cuestiones relacionadas a inseguridad, ¿no? Que es precisamente la problemática más álgida que azota a nuestro país al día de hoy. Entonces, bueno, a ver, vean ustedes los fines y deberes del Estado, ¿no? Creo que en realidad esta problemática y esta circunstancia materializa desde determinada perspectiva cómo es que se viene desplegando esfuerzos para atender esos fines, esos deberes del Estado, ¿no? Porque la seguridad, por ejemplo, es uno de los deberes del Estado, dotar y proveer de seguridad, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos, para que tengamos una sociedad estable, una sociedad equilibrada, ¿no? Una sociedad que evidentemente, vamos a ser sinceros, no vamos a poder eliminar por completo la delincuencia, pero que tenga una capacidad de respuesta digamos, suficiente, ¿no? Lastimosamente, al día de hoy, la delincuencia le gana los pasos a la policía, la gente está siendo extorsionada, se cometen asesinatos, no hay, digamos, una reducción de la criminalidad, sino un aumento. Entonces, bueno, vean ustedes, atendiendo estas circunstancias
fines y deberes del Estado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál vendría a ser la utilidad de la clase de hoy? Entender los fines y los deberes del Estado, hacia dónde nos lleva y cómo impacta en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria. Dos intervenciones, por favor, a ver, para que nos puedan ilustrar un poquito con sus ideas, opiniones. Les pido más bien seamos breves, no nos explayemos mucho, pero por favor, quisiera escucharles. A ver, ¿quién desea participar sobre esto que hemos visto en el video y también evidentemente de su propia perspectiva? Quizás alguno me diga, doctor, yo estoy en desacuerdo con las medidas del gobierno, quizás yo considero que el Estado tiene que atender sus fines y sus deberes desde esta perspectiva, por aquí, por acá, no sé, ¿no? Cada uno tiene obviamente su propia opinión. A ver, empezamos con Yanderi. Adelante, Eh, Yanderi, te escuchamos. sí, doctor. Me hace recordar justamente, o sea, la necesidad de saber y reconocer en realidad la labor del Estado, ¿no? Ujú. El, su fin es algo que Dina Boluarte parecía que desconocía o quería desconocer, ¿no? Cuando decía que pues ella no era responsable del aumento de la criminalidad, ¿no? Y era Correcto, un tema aparte de la gestión de ella, o sea, se lavaba las manos totalmente. Pero pues una función del Estado o del gobierno de turno pues es velar por el tema de la seguridad, tal como independientemente que sea de mi agrado o no el nuevo presidente, pues está haciendo o tomando acciones para poder reducir la criminalidad. correcto. Muy bien, gracias. Gracias por esa opinión, Yanderi. Pasamos a Yolanda. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Sí, bueno, una opinión muy personal, ¿no? Ujú. Que acá también tiene mucho que ver el, esta dimensión comunicacional, ¿no? De salir a comunicar lo que se está haciendo, los resultados, porque también a veces, bueno, el medio de comunicación pone el ataque a los jóvenes, pero también ha habido ataque de los jóvenes hacia la policía, ¿no? Se ha visto con estas armas pirotécnicos lamentable que haya ocurrido esta muerte, y también un poco juzgamos, ¿no? Y decimos, bueno, fue asesinado por un terno policía, en todo caso, todos fugimos de abogado, hasta los mismos medios de comunicación, ¿no? Y en todo caso, esperar las investigaciones y a la vez ver que hay un accionar del gobierno. El gobierno anterior, bueno, arrastraba también ciertas cosas y también esa falta de comunicar, ¿no? De salir a la prensa y decir, estas son las acciones que se están tomando. Y eso es importante, ¿no? Dejar esos juicios mediáticos y nosotros de repente como futuros abogados analizar más y ver esa labor que se hace y bueno, nos guste o no, es lo que toca. Constitucionalmente a este señor le toca ser presidente y bueno, se respeta el derecho a la protesta, pero debe ser, creo yo, respetando también el derecho de los demás al libre tránsito y a no hacer uso de estos, pues, de estos aparatos, que generan violencia, ¿no? Entonces, bueno, es importante estudiar cuál es la labor del Estado, de, sobre todo dirigirnos a una cultura de paz, ¿no? Que haya tranquilidad, ¿no? Y con la tranquilidad, la estabilidad, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Eso es lo que podría... Correcto, correcto. Gracias, Yolanda. Efectivamente, ¿no? Yo también, evidentemente, más allá de nuestras posturas y posiciones políticas o lo que, digamos, corresponde a nuestro ámbito personal, efectivamente, lo que nos toca a nosotros como estudiosos del derecho, como gente de derecho, ustedes hombres y mujeres de derecho, es tener una perspectiva que esté nutrida, que esté irradiada por el componente legal, por el componente constitucional y por supuesto, yo también considero que hay, digamos, situaciones reprochables de ambos lados, ¿no? Claro, nuestra institución tutelar de, digamos, de apoyo a la justicia, que hablamos pues evidentemente de la Policía Nacional, que es una institución, como digo, trascendental, fundamental, un pilar, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, no puede verse mellada en su imagen, porque, ojo, no se trata de señalar pues que toda la policía actúa mal, ¿no? Yo creo que eso también está, digamos, distorsionándose un poquito, ¿no? Nosotros normalmente eh, al policía lo consideramos, quizás a veces incluso lo llevamos al nivel del enemigo, ¿no? Es decir, alguien que está para hacernos daño, cuando en realidad debe ser lo contrario, ¿no? El policía está más bien para asistirnos, para velar por nuestra seguridad. Entonces yo creo que esa polarización también es evidentemente producto de una mala percepción, incluso una deliberada percepción generada por determinados medios, determinados sectores
Y por supuesto, lo que se tenga que sancionar, que se sancione, ¿no? Por supuesto, si hubo negligencia, si hubo una conducta reprochable a nivel penal, ¿no? Por supuesto que se tendrá que sancionar. Pero más allá de eso, yo también considero que hay que tener cuidado, ¿no? Con estas circunstancias en donde, claro, hay un derecho a la protesta, nadie lo niega. Pero el asunto es que tiene que tener pues determinados límites, ¿no? Determinados parámetros. Uno no puede ir y lanzar bombas molotov, destruir incluso los activos críticos del Estado, o hacer vandalismo, esas cosas no podemos llegar a eso, ¿no? Estaríamos evidentemente atentando contra el propio Estado, que está para servirnos a nosotros. Yo veía un video, por ejemplo, en donde destruían unas motocicletas de las policías, ¿no? Ahí justo en la calle, las pateaban y yo decía, pero ¿cómo voy a yo destruir un bien que es nuestro, ¿no? O sea, es de todos nosotros, porque nosotros con nuestros impuestos pagamos esos equipos, esas motos. Entonces, totalmente contra natura, ¿no? Entonces, y claro, evidentemente tampoco se puede aceptar una represión, digamos, desmedida del otro lado, por eso es muy importante, ¿ah? Ojo, las actividades, porque ¿quién es digamos, el único habilitado para ejercer violencia de manera legítima? Es el Estado, ¿no? El Estado puede utilizar la violencia para hacer, digamos, prevalecer la ley, para defender los derechos, defender a las personas. Por eso es que ellos andan armados, ¿no? Y están legítimamente armados para poder afrontar la delincuencia. Pero el asunto es, ojo, no se puede traspasar la línea, tienen que haber pues determinados cánones de gradualidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto, vean ustedes lo importante que es toda esta temática, fines y deberes del Estado, vigentes al día de hoy, ¿no? Creo que es algo de las cosas que se están poniendo con mucho mayor énfasis de manifiesto, a propósito de todas estas medidas, ¿no? Que vienen aplicándose desde el gobierno, que se está pretendiendo, se está buscando, creo yo, eh, soportar, ¿no? Lo que vendría a ser un periodo, un interregno político desde la elección del actual presidente, ¿no? Gerí, hasta lo que va a ser la elección del nuevo presidente o presidenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero excelente, gracias por sus intervenciones. Yo estoy de acuerdo con ustedes y creo que es importantísimo el tema para nuestra vida diaria, para nuestra vida jurídica también. Ustedes que van a evidentemente ser jueces, fiscales, tomar decisiones, tienen que tener una opinión cultileída, ¿no? E informada de las circunstancias, ¿ya? Perfecto, pasamos ahora sí, y agradezco a todos por sus intervenciones, al momento de transformación, ¿ya? Pasamos a la etapa de transformación, lo que corresponde a la temática del día de hoy, el plato de fondo, como le digo yo, ¿no? A ver, noción y esencia del Estado, fines y deberes del Estado. Vean ustedes, apenas empecemos a leer, yo estoy seguro que van a identificar muchas cuestiones de lo que está ocurriendo al día de hoy con esto, que es nociones, esencia del Estado, fines y deberes, ¿no? Fines y deberes. A ver, para empezar, noción de Estado. Creo que del Estado ya hemos hablado bastante, pero acá tenemos un alcance adicional, ¿no? Se ha señalado que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley, ¿no? Capaz de imponer la autoridad de la ley. O sea, estamos hablando de que el Estado tiene la posibilidad, la capacidad de hacer prevalecer sus decisiones, hacer prevalecer el cumplimiento de la norma. ¿A través de qué? Del uso de la fuerza pública. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí, ¿no? Y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior, ¿no? Eso es básicamente un alcance adicional sobre el Estado. Hablamos de una organización política con soberanía, independencia, autodeterminación, que integra a la población de un país estableciendo un territorio bajo un régimen jurídico. ¿Ya? Este es un panorama, un alcance, digamos, general de lo que es el Estado. Ahora bien, el Estado se encarga de garantizar orden, seguridad, justicia, bienestar general de sus habitantes, ¿no? Ahí es donde justamente decía yo, ¿no? Veamos cómo estamos al día de hoy, qué es lo que está ocurriendo, y ahí es donde evidentemente salta a la vista esto que es básicamente la responsabilidad del Estado, ¿no? Garantizar orden, seguridad, justicia, y eso es lo que actualmente no está ocurriendo, pues. O sea, no hay una seguridad garantizada, ¿no? Claro, el Estado es muy grande, ¿no? Y hablamos pues también de varias zonas del país que evidentemente están siendo azotadas por crimen. Entonces,
todos creo que estamos expuestos, de alguna manera hemos sentido de cerca este incremento de criminalidad, ¿no? Es más, y los que no han sido víctimas de crímenes, igual, no me dejarán mentir que se cuidan más, ya no salen de noche, hay, digamos, este temor, no sé si les ha pasado, yo incluso cada vez que salgo, a veces, o cuando llego a mi casa, yo en realidad le dedico mucho tiempo a mi trabajo y a veces llego a las 10 de la noche o a las 11 de la noche a mi casa y ¿qué les digo? Nada más bajarte del vehículo, sentir un sonido de moto, y discúlpenme los que manejan moto, ¿ah? No es que quiera estigmatizar ni generar una etiqueta, un estereotipo, pero es que lastimosamente la mayor cantidad ¿qué les digo?, de circunstancias delictivas han ocurrido con motos, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado que escuchas la moto y ya sientes un cierto encrispamiento, ¿no? De la piel, como que sientes ahí una cosa que dices, oye, estate atento, ¿no? Volteas y estás mirando porque no sabes de repente si va a ser algún delincuente, quizás. Se han dado tan recurrentemente casos de robos, asaltos con motos, ¿no? Entonces, esa sensación que experimentamos, nada más pasa una moto y sentimos eso es precisamente reflejo de esto, ¿no? La falta de seguridad en cuanto a justicia, por supuesto que la justicia también es un derecho que todos tenemos y es un servicio que debe brindar el Estado, ¿no? Yo particularmente lo puedo decir así porque he trabajado en el Poder Judicial y sé digamos, cuál es el objetivo del Poder Judicial como tal, que es el de brindar un servicio cada vez mejor, ¿no? Ahora, la justicia, por supuesto, es una cuestión que también merece un gran debate y análisis porque dicen que nunca se va a lograr la justicia o la satisfacción respecto de la justicia para todos, ¿no? Para lo que a algunos resulta justo, para otros no. Pero bueno, la idea es que la Administración de Justicia tenga digamos, un desempeño que permita atender la problemática de la sociedad, ¿no? Digamos, de manera célere, oportuna, que la gente acceda a los fallos, a sus sentencias rápidamente. Eso es lo que no está ocurriendo tampoco, ¿no? Tenemos un sistema de justicia colapsado, sobrecargado, ¿no? Con una capacidad que ha sido ampliamente superada por la demanda, por los justiciables, a los que le llamamos justiciables, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto el bienestar general, ¿no? Que es básicamente, pues, lo que tiene que ver con dotar de tantos servicios que nosotros al día de hoy, de manera diaria, ¿no? A los cuales recurrimos, ¿no? Entonces, vean ustedes, ejerce autoridad y poder sobre un territorio y su población, estableciendo normas y reglas para regular la convivencia social. Eso creo que ya lo hemos podido analizar con, digamos, amplitud, ¿no? Ahora vean estos otros alcances. Dice, todo Estado debe tener órganos de gobierno y administración. Además de esto, el Estado tiene un contenido deontológico, persigue determinados fines mediante actividades concretas, bien común, seguridad, y es una organización social, política, coactiva y económica. A ver, ¿quién podría decirme, ¿no? ¿Por qué el Estado es una organización de carácter coactivo? ¿Y cómo se manifiesta esto? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Participaciones, porque nos piden también participaciones durante la etapa de transformación, ¿ah? La idea es que ustedes hablen en cada momento. A ver, ¿quién desea decirme por qué el Estado es una organización de carácter coactivo? Coactivo. A ver, ¿alguien se anima? Edwin, te escuchamos, Edwin, adelante. Docente, muy buenas noches. Buenas Compañero, noches. buenas noches. Bueno, según el Estado, las normas son coercitivas, ¿no? Tienden a ser Correcto. amenazas, ¿no? Entonces, la coacción es cuando después de la coercitiva no obedeces, entonces te pueden imponer la fuerza, ¿no? Entonces ya hay una acción, ¿no? Entonces, toda norma ya vendría con eso, ¿no? Es lo que ejerce la policía, ¿no? Exacto, exacto. Bien, muchísimas gracias, Edwin. Solamente para Efectivamente, ¿no? ampliar un poco, docente, Sí, sí, quería adelante. Muy sobre bien. la justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, hace un momento estábamos tocando sobre el Estado que tiene que impartir justicia, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si hoy día ha escuchado, imagino que Ah, los compañeros más, ya. sobre que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto del caso Cocté desde la señora Keiko, ¿no? Keiko. Entonces,
Mira, imagínense, no sé, pareciera que nos toman de tontitos o no sé, ¿no? ¿Cómo puede, no puede ser un delito ello cuando la señora pues era una trabajadora del sector público, ¿no? En este caso era congresista, ¿no? Entonces, como dicen, hay ahora esas bases quedan asentadas para seguir delinquiendo, ¿no? O para otros casos que se venían presentando. Entonces, no sé de qué forma, qué parte, o sea, en qué parte no estamos entendiendo todos, o no sé en qué momento nos torcemos, o en qué momento quitamos, ¿no?, de la norma que está establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, a mi percepción, sí, seguimos imperados por el Odebrecht que sigue, ¿no?, haciendo sus malabares para que nuestro Estado todavía se sirva de ello, ¿no? Bien, gracias, gracias Edwin. Interesante opinión, me parece muy válida, muy fundada en el sentido de que hay un descontento, ¿no? Al día de hoy con la justicia. Ojo que no he leído la sentencia del Tribunal Constitucional, sí he visto la noticia justo antes de conectarme, porque yo siempre que inicio mis clases virtuales, a veces enciendo la televisión para escuchar un poco de noticias, ¿no? Y justo cuando voy encendiendo, escuché y vi, incluso pude apreciar, porque estaba la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, declarando junto a su abogada justamente sobre esta circunstancia que ha sido una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al caso Cócteles. Em, Me gustaría leer la sentencia, porque por supuesto, sí, se puede establecer desde ahora ya una crítica, ¿no? Eh, Habría que ver, yo por eso todavía no me puedo aventurar a dar una opinión final si es que no estoy en posibilidad de revisar qué es lo que se ha resuelto, porque ojo, hasta donde yo entiendo, lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es una cuestión que tiene que ver con debido proceso y no tanto con la culpabilidad o no. O sea, porque el gran problema de los casos de la señora Fujimori es que el Ministerio Público ha tardado mucho y eso sí hay que reprocharlo, hay que criticarlo, porque más allá de que sí hay mucha gente que apoya el trabajo del Ministerio Público, que yo también considero que es muy bueno, muchas cuestiones ha logrado éxitos muy buenos, pero también tiene defectos grandes, ¿no? Entonces, ahí me parece que las debilidades van por ese lado. En el proceso, caso Cócteles, por ejemplo, han habido debilidades de parte del Ministerio Público. Entonces, habría que revisar. Ahora, no se ha determinado por parte del Tribunal Constitucional si es culpable o no. O sea, el Tribunal Constitucional no ha entrado a ejercer de juez penal a decir es culpable o no, o la estoy liberando de culpabilidad. No ha dicho eso. Me parece que es una cuestión más que tiene que ver con debido proceso. Pero bueno, es válido, ¿no? Es válido cuestionar, criticar y evidentemente sí, pues hay una percepción, y yo comparto la percepción de que nuestro país sigue inmerso en situaciones reprochables de corrupción, crisis, de falta de probidad, integridad de las autoridades, ¿no? Sobre todo de nuestra clase política. La clase política al día de hoy no genera ningún tipo de confianza, ¿no? Son creo que honrosas excepciones, muy pocas, políticos que nos hayan demostrado que son buenos. Hay de verdad contaditos con los dedos de la mano, ¿no? En cambio, pues la mayoría ha demostrado que atiende más sus intereses, que entran a servirse del Estado y no para servir, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esa situación tiene que ver con esto, ¿no? Organización social, política, coactiva, y bien lo decía su compañero, digamos, el carácter coactivo de las medidas del Estado obedece a esa posibilidad de hacer prevalecer las decisiones, hacer prevalecer la ley a través del uso de determinadas medidas, ¿no? De coerción, ¿no? Y no solamente hablamos de la policía, nada más el jus imperium de la ley que ejerce, por ejemplo, la autoridad administrativa, una municipalidad que va a demoler una estructura que se haya construido en vía pública, ¿no? Es el Estado aplicando una medida de carácter coactivo, ¿no? O sea, imagínense, no necesariamente solo policía, o sea, podría ser cualquier entidad pública que tiene la posibilidad de ejercer, ¿no es cierto?, esta potestad coactiva, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está justamente, estamos identificando, ojo, identificando estas perspectivas propias del Estado.
Decíamos que tiene un contenido deontológico. Recuerden ustedes que la deontología es aquella que tiene que ver con el deber ser, ¿no? Fines y metas que persigue. Un contenido sociológico por la realidad social que organiza, está referido al fenómeno sociológico de convivencia humana, ¿no? Evidentemente, el Estado como tal está directamente involucrado con la actividad social, pues, porque son los seres humanos, los individuos, los que se vienen relacionando en sociedad, ¿no? Un contenido jurídico, por supuesto. Es más, hay una expresión que dice ubi societas, ubi ius, ¿no? Ibi ius, perdón. O perdón, es ibi societas, ubi ius, ¿no? Lo que significa que donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Y evidentemente las sociedades están llamadas a organizarse en el marco de un sistema jurídico, que son las leyes, las normas, ¿no? Entonces, ¿hay un contenido jurídico del Estado? Por supuesto que lo hay, ¿no? El lenguaje del Estado es básicamente la norma jurídica y tiene una función normativa compulsiva de ordenación que le da el derecho. Compulsiva en la medida que el Estado ejerce potestad, fuerza, hace prevalecer sus decisiones, ¿no? ¿O es que acaso alguien aquí me podría decir, no, yo puedo salir a la calle a robar y no me pasa nada, si viene el policía, simplemente le digo que no quiero irme, no quiero irme detenido y me voy la vuelta y ya está, listo, no me voy. No puede ser así, pues, porque sabemos que van a haber consecuencias, ¿no? Cualquier circunstancia, situación que genera digamos, una conducta reprochable a nivel penal, por ejemplo, va a tener que ser sancionada, ¿no? De una u otra manera. Dice que es de naturaleza política, en tanto que es una organización política que ejerce poder, ¿no? Y el poder, evidentemente, es una de las cuestiones a las que apunta justamente nuestro esquema democrático, en la medida que no podemos concentrar poder, recuerden ustedes, ¿no? El poder tiene que ser lo más disperso posible. Si se concentra el poder en una sola persona o en un solo órgano, poder del Estado como tal, estaríamos hablando pues de una sociedad no democrática y esto es precisamente lo que se busca superar, evitar, ¿no? Entonces vean ustedes, ahí también tenemos una perspectiva muy interesante, muy importante. A ver, veamos los deberes del Estado, artículo 44, ¿no? Son deberes primordiales del Estado. A no sé quién se le ha prendido el micro. Tengan cuidado, por favor, con sus micros, no sé. Bueno, decíamos, son deberes primordiales del Estado. ¿Cuáles son? Defender soberanía nacional. Bueno, pues eso básicamente, si hablamos pues de amenazas a la soberanía de otros países, ¿no? También, evidentemente, eso por descontado, ¿no? Nuestro Estado está llamado a defender esa soberanía. ¿Qué más? Garantizar plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Es otra de las perspectivas propias del Estado democrático. Proteger a la población, dice, de las amenazas contra su seguridad. Y ahí, por ejemplo, estamos fallando, pues, ¿no? Eso es lo que les decía yo. Hay que prestar atención. Disculpen, aquí había un errorcito. A ver, ya, listo. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la nación. De la nación. ¿Qué más? Deber del Estado, establecer y ejecutar la política de fronteras y promover integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de zonas fronterizas en concordancia con la política exterior, ¿no? Esto más que todo tiene que ver con actividades del ámbito de Cancillería, política exterior, ¿no? Pero vean ustedes, de las que estamos aquí apreciando en el lado izquierdo, deberes primordiales, pues podemos identificar que al día de hoy están vigentes, están siendo materia de controversia, debate, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto a determinadas medidas para poder promover seguridad, ¿no? Evitar las amenazas contra la seguridad, evidentemente también, ¿no? Entonces, vean ustedes esta escala justamente que podemos apreciar con relación a los fines del Estado. Aquí hablábamos de los deberes del Estado y aquí vamos a mencionar los fines. El fin de la conservación del grupo social, ¿no? Justamente hablamos pues de este Estado que tiene que ir orientado a preservar, ¿no? ¿A quiénes? Hablamos de que el ser humano al día de hoy está en el centro de todo. Tenemos un Estado de carácter antropocéntrico, el ser humano en el centro, ¿no? El fin de la juridificación de la vida coexistencial, ¿no? Porque decíamos, el lenguaje del Estado es la norma, ¿no? Juridificación de la vida coexistencial. Y el fin del fomento del bien común, que es básicamente lograr un status quo de bienestar que atienda la perspectiva de la población, ¿no?
Ahora, para cumplir estos fines, ¿qué derechos y deberes tiene el Estado? Derechos, por ejemplo, a la autonomía, a la independencia, ¿no? Un Estado tiene que ser autónomo, independiente, tiene que actuar en el marco de la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Además de esto, tiene derecho a la conservación, tiene derecho a la exigencia de contribución de sus miembros, ¿no? En donde incluso, si hablamos pues de contribuyentes, si hablamos de alimentar al Estado como tal de recursos, estamos pues, tenemos que hablar indefectiblemente de los impuestos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una perspectiva importantísima que tenemos que tener presente. En cuanto a los deberes básicos, tenemos el deber de resguardar la dignidad de los miembros, de sus miembros, y el deber de promover el desarrollo y el mantenimiento de un orden basado en justicia, ¿no? Y lo que se busca siempre es lograr la justicia material, no la justicia formal, ¿ah? Ojo, sino justicia material, que es una justicia que no solamente atiende a lo que establece la norma, sino que además está dotada de principios, valores, ¿no? Es la justicia a la que se debe apuntar en el marco del sistema de administración de justicia dentro del Perú. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos y amigas, aquí vamos a ver un casito, ¿ya? Esto es la fase práctica. Esta es la que tienen que subir por si acaso al UTP más clase en actividades formativas. Yo voy a leer el caso y vamos a tener un alcance adicional y vamos a responder este interrogante, la que está acá al final del caso. A ver, dice, por ejemplo, se declara estado de emergencia en el Callao, ¿no? En un espacio territorial determinado, en un tiempo autorizado por la Constitución, son 60 días. Sin embargo, se amplía ese tiempo. Durante esa época, esa etapa, ¿no es cierto? Durante esa etapa de estado de emergencia, lo que ocurre es que se restringen derechos fundamentales en favor de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Siendo que la seguridad pública es un bien y un fin constitucional. Pareciera que la medida está bien tomada, pero dice no es idónea. ¿Por qué? Pasados los 60 días del estado de emergencia sin resolverse el problema, se demuestra que esta medida restrictiva de derechos fundamentales no es idónea. Se puede cuestionar la proporcionalidad de la medida, considerando la necesidad de poder implementar otras medidas menos graves. O sea, a lo que vamos es a lo siguiente. El Estado, para instalar un estado de emergencia, ¿no? Tiene que analizar minuciosamente la idoneidad, el impacto, la necesidad, digamos, la solvencia, la efectividad. Ustedes han visto el Premier diciendo, por ejemplo, de que lo del toque de queda, ¿no? Digamos, dice, no descartamos un toque de queda, pero quien lo sustente, el técnico que lo sustente, tiene que demostrar que va a ser efectivo, ¿no? Entonces, no se trata de implementar, ¿no? Medidas por implementar nada más. Se tiene que analizar esto. Y para esto, justamente para ello, aquí les estoy colocando el test de proporcionalidad. Este es un procedimiento que se aplica para evaluar la legitimidad o validez de las restricciones de derechos fundamentales, como lo que ocurre en el estado de emergencia, ¿no? Para esto se lleva a cabo un triple juicio que cumple con orden de prelación. Si no se aprueba uno de ellos, ya no es legítima la restricción. Primero, examen de idoneidad. En el caso, por ejemplo, del estado de emergencia, ¿el fin de la restricción tiene fines constitucionales? Debemos constatar si se trata de derechos fundamentales y de bienes jurídicos constitucionales los que limitan al otro derecho o bien constitucional. O sea, es decir, ¿qué derechos, por ejemplo, se restringen aquí en un estado de emergencia? El derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, ¿no? Porque se establece un horario. En el caso de, bueno, de implementar toque de queda, ¿no? Evidentemente hay un horario, digamos, en mérito del cual la gente se ve restringida en su libertad de tránsito. Lo que al día de hoy es la libertad de tránsito pleno, porque ustedes pueden salir a la calle a cualquier hora, ¿no? O es que acaso alguien me va a decir, no, yo no salgo a la calle porque ha salido una norma que dice que no puedo o una disposición. No, cualquiera sale a la calle en cualquier hora. El asunto es, si voy a implementar una restricción a ese derecho a través de una medida como un estado de emergencia, por ejemplo, tengo que ver si la medida es idónea, si el fin de esta restricción, digamos, es de carácter constitucional. Segundo, hay que hacer un examen de necesidad, porque hay que plantear y decir, ¿hay otras alternativas menos gravosas que no afecten derechos que aquella que implica la restricción de un derecho fundamental, como en el caso del estado de emergencia? Siempre y cuando existan más de una, tienes que elegir la menos severa, ¿no? Y finalmente, el examen de ponderación, la proporcionalidad. Mejor sacrificar poco y lograr mucho
que sacrificar mucho y lograr poco. O sea, lo que significa es realmente someter a digamos, una población grande, o sea, me refiero a una gran cantidad de pobladores, de gente, porque obviamente el estado de emergencia se implementa en una jurisdicción determinada. Si se implementa en Lima, por ejemplo, en Lima metropolitana, después hablamos de todo el ámbito metropolitano que es inmenso. Entonces, mucha gente afectada, ¿no? En sus derechos fundamentales. Esa afectación es proporcional en la medida que va a impactar en algo que realmente va a reducir criminalidad. Esa es la ponderación que se aplica, ¿ya? Entonces, dicho esto, regreso al interrogante. ¿Se puede cuestionar la proporcionalidad de la medida considerando la necesidad de poder implementar otras medidas menos graves? ¿Qué creen ustedes? Yo les voy a pedir que la respuesta la desarrollen en una cara o media cara y la carguen en actividades formativas, ¿ya? En actividades formativas en la semana 11, en la actividad formativa, ¿ya? Pero para no dejar vacío este espacio, lo que quiero es sus opiniones. A ver, pero por favor, seamos concretos, no nos explayemos mucho. Quiero dos opiniones, hasta tres podrían ser. ¿Creen ustedes que esta medida es idónea? ¿Es correcta? Ya se están dando cuenta que no es sencillo, no es algo jurídicamente ligero de implementar, ¿no? Tienes que tener un buen sustento. La medida tiene que ser realmente sustentada, porque si no, estás comprometiendo derechos fundamentales. Y eso es muy delicado, es muy delicado. A ver, ¿qué dicen ustedes? Escucho hasta tres intervenciones. Por favor, concretos siempre, como digo, puntuales. ¿Quién desea participar de esta practiquita que estamos haciendo de un caso concreto, el estado de emergencia, ¿no? Que decíamos, incluso lo mencionábamos o se mencionaba en el video. A ver, ¿quién desea participar? Manos arriba o levanten la mano, básicamente, disculpando la expresión, pero levanten la mano, por favor, los que deseen participar para dar respuesta a este interrogante. Repito, ¿se puede cuestionar la proporcionalidad de la medida en el caso del estado de emergencia, considerando la necesidad de poder implementar otras medidas menos graves? Yanderi, a ver, te escuchamos, Yanderi. Eh, Voy a tratar de ser lo más breve. Ujú, Doctor, mire, siendo totalmente objetivos, una medida de emergencia por cuestiones de seguridad no es la primera, la segunda ni la tercera que se han planteado y se han dado en nuestro país. Y ujú, ninguna de ellas, pues, ha tenido, creo que, el análisis técnico necesario para poder llevarlo a cabo con eficiencia. El tema está que esta situación de emergencia en la que ponían, sobre todo les da la libertad de qué? De comprar, a ver, carros para los policías, no sé, motos, motocicletas y cosas así. O sea, en cuestiones prácticas no hemos visto un descenso de la criminalidad ni en Lima, ni en el norte, porque creo que, no recuerdo muy bien, pero escribí algo sobre esto. El año pasado se había ya, también aplicado una medida, una situación de estado de emergencia por cuestiones de seguridad y ujú, no hubo ningún efecto positivo que haya contribuido a la reducción de la criminalidad. Entonces, creo que no se trata de hacer por hacer o una declaración en un documento que va a quedar solamente de manera nominal, ¿no? Y no, ujú. no van a haber cambios y efectos que sean reales, ¿no? Para la población. O sea, la forma en la que se está haciendo, no, quizás es que hay un sustento técnico de cómo aplicarlo y todas las medidas que van a incluir al declarar el estado de emergencia, creo que podría ser posible, ¿no? Es Correcto. mi opinión. Bien, gracias, Yandri. No, efectivamente, y has dado en el clavo en muchos aspectos, porque básicamente, como tú bien dices, tiene que ser un gran sustento. Es decir, no se trata de simplemente por apagar incendios, porque esto básicamente es una medida que está orientada también a ello, ¿ah? O sea, es decir, eh, se busca implementar una serie de medidas que atiendan o que permitan satisfacer, ¿no? Esa ansiedad de la población de tener pues un resultado palpable, ¿no? Y es que en realidad, pues, cada día la criminalidad avanza, la gente está ansiosa, no ve resultados, entonces dicen, bueno, a ver, habrá que ver la forma
de hacer algo que los mantenga tranquilos a todos, a ver, estado de emergencia. Y entonces, si esa es la lógica, entonces, bueno, estamos mal, pues, ¿no? Porque si vamos a implementar algo de este tipo, tiene que ser con todas las seguridades de que va a impactar positivamente. Yo recuerdo, como bien tú dices, no es la primera ni la última, ¿no? Vez que implementan este tipo de medidas. Yo recuerdo hace unos meses se implementó algo similar, pero era gracioso porque, y discúlpenme, bueno, no, creo que gracioso no es el término, pero llamaba la atención porque se supone que esta medida apunta a un objetivo, reducir criminalidad, pero aumentaba la criminalidad. O sea, más bien en estado de emergencia, más crímenes. Imagínense, entonces ahí está pues, precisamente la falta de idoneidad de la medida, porque si vas a implementar estado de emergencia y van a aumentar los crímenes, entonces ¿de qué estamos hablando, no? O sea, totalmente fracasada la perspectiva, ¿no? Entonces, interesante, interesante. Gracias por ese aporte, Yanderi. Muchísimas gracias. En efecto, ¿no? Les pido a todos, en todo caso, por favor, en nuestro UTP más class, cargamos nuestras opiniones, ¿ya? Con relación a esta pregunta. ¿Se puede cuestionar la proporcionalidad de la medida considerando la necesidad de poder implementar otras medidas menos graves? ¿No? Esa es la interrogante, ¿ya? Muy bien, con esto damos por finalizada la etapa práctica, la fase práctica. Y simplemente para cerrar, quisiera una opinión breve de cierre y conclusiones, ¿no? ¿Qué idea o concepto te parece más importante de lo que hemos visto el día de hoy, más interesante? Si tuvieras que explicarle a alguien lo que aprendimos en una frase, ¿qué dirías? ¿Hay algo de lo que hemos hablado que te gustaría seguir explorando? A ver, ¿quién desea participar brevemente para ya cerrar, por favor? ¿Alguien que se anime a dar su opinión? Estamos ya en etapa de cierre y conclusiones, estimados amigos y amigas. ¿O desean que yo les llame? A ver, una opinión, un alcance, aunque sea una idea, ojo, una frase. Vamos a ver. Ahí está, Carmen. Adelante, Carmen, te escuchamos. Sí, bueno, doctor, conocer la esencia y noción del Estado, ¿no? Es Ujú, importante porque nos permite entender su origen y finalidad, ¿no? Que es organizar la sociedad para asegurar el bienestar y la justicia, ¿no? Y una convivencia pacífica también. El Estado, considero yo, existe para servir a la persona humana, no al ujú. contrario, ¿no? Y conocer, pues, sus fines y deberes nos ayuda a evaluar si realmente cumple con su función constitucional, ¿no? Que es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, doctor. Correcto, bien, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Qué interesante conclusión que planteas. Y siempre coronamos todo esto con el factor dignidad, dignidad que es lo más importante, ¿no? No podemos soslayar el hecho de que en cualquier decisión que adopte el Estado tiene que haber una perspectiva de dignidad, de respeto por la dignidad humana. Y entonces, cualquier medida, decisión, se tiene que tomar siempre con ese tipo de análisis, de perspectiva, ¿no? Yo sé que para nosotros quizás puede resultar pues sencillo, puede resultar, digamos, no tan serio o tan grave implementar un estado de emergencia, pero vean todo lo que implica. O sea, en términos constitucionales es una medida gravosa, ¿no? Gravosa en la medida que compromete muchos derechos fundamentales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esperemos que nuestros estadistas, nuestras autoridades, actuales integrantes del gabinete, sepan y valoren correctamente. Yo creo que sí, el profesor Ernesto Álvarez a quien conozco además, es decano de la Universidad de San Martín, tiene, digamos, una perspectiva, digamos, prudente, ¿no? Y esperemos que la pueda aplicar para ver si es que realmente estas medidas van a ser útiles. Y bueno, si no fuese así, tener otras respuestas, ¿no? Otras soluciones que permitan en el corto plazo, por lo menos tener un cierto nivel de tranquilidad, ¿no? Que es lo que nos hace falta mucho. Muy bien, estimados amigos y amigas, con esto entonces damos por concluida nuestra clase de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Yo voy a subir en este momento ya la diapositiva para que tengan lo que es la tarea para que suban en la actividad formativa. Y nos reencontramos el día miércoles, por favor. Ya saben, nos volvemos a ver ese día en el mismo horario, ya saben, y
Les agradezco por sus participaciones, por la atención prestada. ¿Correcto? Agradezco también a quienes escriben en el chat, ¿no? Ahí he visto también algunas intervenciones muy interesantes. Yanela, Mariela, ¿no? Mariela Caicho también, ahí está, muy bien. Muy bien, listo. Perfecto. Madami también. Gracias a todos, gracias por esas intervenciones. Entonces nos reencontramos el día miércoles, por favor. No se olviden de la tareita de esta que va a actividad formativa. ¿Ya? Muchísimas gracias, nos vemos entonces. Un gusto, que le vaya bien. Gracias, Gracias a doctor. todos. Buenas noches, Buenas doctor. noches, muchas Buenas gracias. Hasta noches. luego. Nos vemos, un gusto, gracias. Chao, Buenas chao. noches, docente. Gracias a todos. Buenas noches.